La más sabrosa ensalada en menos de 10 minutos, fácil y sin azúcar. Hola, mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada vamos a comenzar con el ingrediente protagonista de esta receta, el tomate. Vamos a necesitar 3 tomates maduros, que estén bien rojos, firmes pero jugosos. Si están muy blandos, se pueden deshacer fácilmente, y si están muy verdes no van a tener ese dulzor natural que tanto nos gusta. Lo primero que hago es lavarlos muy bien bajo el chorro de agua, y luego los corto en cubos medianos. Puedes dejarlos con cáscara o pelarlos si prefieres una textura más suave. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Después seguimos con la cebolla roja. Vamos a usar solo la mitad de una cebolla pequeña. A mí me encanta usar la cebolla roja porque, además de su color hermoso, tiene un sabor más suave y dulce cuando se come cruda. La pelamos, la cortamos por la mitad y luego la cortamos muy finamente. Un truco que siempre les doy es que si sienten que la cebolla es muy fuerte, pueden dejarla en remojo unos minuticos en agua con limón o vinagre antes de agregarla a la ensalada. Así se suaviza el sabor y no resulta tan fuerte al paladar. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora, vamos con el cilantro. Esta hierba tan humilde le da un aroma y sabor muy especial a nuestras preparaciones. Es importante lavarlo bien, porque a veces trae tierra. Vamos a usar un cuarto de manojo, y lo vamos a picar finamente. Seguimos con algo que le da un toque diferente a esta receta, los dientes de ajo. Vamos a usar 3. Les quitamos la cáscara, los picamos muy finamente o los puedes triturar si prefieres que se integren más en la ensalada. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el tomate, la cebolla roja, el cilantro y el ajo. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya tenemos lista esta ensalada tan sencilla, pero tan poderosa. Es ligera, nutritiva, y está llena de sabor. Ideal para acompañar carne asada, pollo asado o pescado. Si les gustó esta receta, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las recetas que compartimos aquí en Qué Rico Recetas. La ensalada más saludable y deliciosa, te encantará. Hola, mi gente hermosa de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta deliciosa preparación vamos a comenzar con la lechuga crespa. Lo primero que debemos hacer es separar la hoja por hoja y lavarla muy bien, preferiblemente con agua y un chorrito de vinagre para eliminar cualquier impureza. Ahora vamos con el tomate maduro. Vamos a escoger uno que esté firme pero bien rojito, para que tenga ese sabor dulcecito y jugoso que tanto nos gusta. Lo lavamos bien, le quitamos la parte del tallo y lo cortamos en 4 partes iguales. Luego lo cortamos en láminas delgadas. El tomate es una excelente fuente de licopeno,
que es un antioxidante natural buenísimo para proteger nuestras células, además de aportar vitamina C y un sabor que combina perfecto con el resto de los ingredientes. Seguimos ahora con el pepino. Vamos a usar medio pepino, que nos aporta una frescura deliciosa y también mucha hidratación, porque está compuesto en su mayoría por agua. Si te gusta con cáscara, solo asegúrate de lavarlo muy bien. Si prefieres pelarlo, también está bien. Luego lo cortamos en rodajas finas o en medias lunas, como más te guste. Seguimos con la cebolla morada. Vamos a usar solo la mitad de una cebolla de huevo roja pequeña. Esta cebolla tiene un sabor más suave y dulce que la blanca, y además le da un color muy bonito a la ensalada. La cortamos en julianas pequeñas, y si eres de los que encuentra el sabor de la cebolla muy fuerte, un truquito es dejarla unos minutos en agua con limón antes de incorporarla a la ensalada. Esto suaviza bastante su sabor y la hace más digestiva. Y ahora el toque cremosito y especial, el aguacate. Vamos a usar medio aguacate, que esté en su punto, ni muy verde ni muy blando. Lo partimos por la mitad, le retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con mucho cuidado y lo cortamos en cubos. Retomamos la lechuga y la escurrimos muy bien o la secamos con papel de cocina para que no quede aguada. Ya que esté bien seca, la vamos a cortar en tiras no muy delgadas, ni muy grandes ni muy pequeñas, lo justo para que se puedan comer fácil sin tener que cortarla más en el plato. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el tomate maduro, el aguacate, la cebolla roja y el pepino. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de sal y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y ya está lista nuestra ensalada, llena de colores, texturas y sabores. Es perfecta para acompañar un filete de pescado al horno, un pollo a la plancha, un arroz con verduras o incluso una tortilla de huevo. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio tan bonito que compartimos con amor. No olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas que preparamos con tanto cariño. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en otra receta.